El viento del desierto soplaba con fuerza aquella noche sobre las murallas de Jerusalén. El eco de las armaduras aún vibraba en las piedras calientes del día. En un rincón del campamento, bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, un joven escriba observaba en silencio la silueta de un hombre solitario. Aquel líder, vestido con humildad, se arrodillaba en la arena para orar. Su ejército dormía. Sus enemigos temblaban. Su nombre, susurrado en los pasillos de Europa y en los patios de Damasco, era ya leyenda. Pero él aún no había pronunciado una sola palabra de victoria. Ese hombre era Yusuf ibn Ayub. El mundo lo conocería como Saladino. Durante siglos, las crónicas occidentales lo convirtieron en el enemigo noble. Un sultán generoso en la derrota, un estratega brillante en la batalla, un monarca justo entre los reyes de Oriente. Pero tras ese velo de grandeza hay una historia poco contada. La de un joven kurdo que creció entre la fragilidad del poder y la brutalidad de un mundo en guerra. ¿Quién era en realidad Saladino antes de Jerusalén? Como un niño nacido en Tikrit, en el corazón de Mesopotamia, logró reunir bajo una sola bandera a pueblos fragmentados, enemigos ancestrales y tierras en disputa. ¿Qué secretos esconde su ascenso al poder? ¿Qué hizo que incluso sus adversarios más temibles lo admiraran? Este no es un simple relato de cruzadas y conquistas. Es la historia de un hombre que se convirtió en símbolo, de decisiones tomadas al filo de la traición, de victorias ganadas con más inteligencia que violencia, y de un legado que desafía el tiempo, más allá del polvo de las bibliotecas y las crónicas de los vencedores. Prepárate para adentrarte en una de las epopeyas más fascinantes del mundo islámico medieval. Una historia donde la ambición, la fe y la estrategia se entrelazan para forjar el destino de un imperio. Porque antes del mito, hubo un hombre. Y esta es su historia no contada. Tikrit, año 1137. La luna se alzaba sobre el Tigris mientras una mujer en trabajo de parto luchaba contra el destino en una habitación de piedra, iluminada apenas por antorchas temblorosas. Esa noche, en medio del caos, nació un niño. Su padre, Najim ad-Din Ayub, gobernador militar de la ciudad, apenas tuvo tiempo de ver al recién nacido cuando fue forzado a abandonar Tikrit al día siguiente. Acusado de socorrer a un enemigo del poder abasí, su familia fue expulsada de la ciudad. Así comenzó la vida de Yusuf ibn Ayub, en el exilio. Aquella expulsión temprana no fue un final, sino una señal. La familia Ayub se estableció en Mosul y luego en Baalbek, donde Najm ad-Din fue acogido por Sengi, el poderoso Atabek de Siria y Mesopotamia. Este vínculo sellaría el destino de Yusuf. Desde joven creció en las sombras de fortalezas en guerra, escuchando historias de traición, fidelidad y estrategias tejidas como seda en los pasillos de palacio. No era un niño particularmente impresionante. Las fuentes lo describen como reservado, modesto, incluso débil físicamente, pero en su interior algo crecía con una fuerza que pocos notaban. Una mente lúcida, una voluntad de acero y un alma profundamente marcada por la religiosidad y el deber. Su familia, de origen kurdo, descendía de una larga tradición tribal montañesa. A diferencia de los árabes urbanos o los turcos conquistadores, los kurdos del siglo XII vivían entre dos mundos, el de la lealtad local y el de la gran política islámica. Esa dualidad enseñó a Saladino a navegar entre códigos de honor y alianzas de conveniencia. Aprendió que sobrevivir no era suficiente. Había que ser indispensable. Bajo la tutela de los eruditos de Damasco y la instrucción militar en los campamentos zengíes, Yusuf no solo aprendió el arte de la guerra, sino también la historia de los profetas, la filosofía griega y el cálculo del movimiento de las estrellas. La espada y el saber no eran opuestos para él. Eran caminos paralelos hacia el liderazgo. Pero sería en Egipto donde su historia daría el giro definitivo. Antes de eso, sin embargo, su destino aún estaba atado a otro hombre, Nur ad-Din, el implacable Atabek de Alepo, que vería en el joven ayubí algo más que un soldado. En sus años de juventud,
Saladino fue escudero, servidor, asistente de campo, un peón en un tablero dominado por figuras más poderosas. Pero detrás de cada misión, detrás de cada palabra no dicha, Yusuf observaba y recordaba. Sabía que el mundo no se transformaba en los momentos de gloria, sino en los silencios que la preceden. Mucho antes de las grandes batallas, Saladino fue testigo del verdadero rostro del poder, sus intrigas, sus máscaras, sus traiciones, y comprendió algo esencial, que un imperio no se construye solamente con victorias, sino con paciencia, y él sabría esperar. A mediados del siglo XII, el corazón del mundo islámico no latía en la Meca, ni siquiera en Bagdad. Latía en Damasco y Alepo, donde se trazaban los destinos de reinos enfrentados y se decidía la suerte del Levante frente al avance cruzado. Fue allí donde Saladino entró en la historia como algo más que un hijo obediente. Bajo la sombra imponente de Nur ad-Din Mahmud, Atabek de Alepo y heredero del legado de Zengi, Yusuf fue llamado a servir en el ejército zengí. Su tío, Shirkuh, comandante implacable y leal general de Nur ad-Din, lo llevó consigo en múltiples campañas, como parte de su círculo militar más próximo. No era una elección de confianza, era una prueba. Shirkuh era temido, rudo, de temperamento volcánico, un hombre forjado por la guerra y endurecido por las traiciones. Para un joven como Yusuf, cada jornada a su lado era una lección silenciosa. Cómo leer el miedo en el enemigo, cómo negociar con un emir y cómo sobrevivir cuando la política era más letal que las espadas. Durante estos años, Saladino no era protagonista, era sombra, observador. Y eso lo salvó. Mientras otros generales buscaban la gloria inmediata, él aprendía a dominar la paciencia. Mientras los ambiciosos se precipitaban en alianzas rotas, él se aferraba a la coherencia. No brillaba por sus discursos, brillaba por su claridad. En las campañas del norte de Siria y en las expediciones contra los cruzados de Antioquía, Yusuf vio la devastación que dejaban los ejércitos cristianos a su paso. Aldeas arrasadas, caravanas saqueadas, templos profanados. Pero también descubrió algo más. La debilidad del enemigo no estaba solo en su violencia, sino en su arrogancia. La falta de comprensión entre los cruzados y el territorio que ocupaban sería su perdición. Y Yusuf, con su mente táctica, empezó a trazar algo que en ese entonces parecía imposible: unir a musulmanes, kurdos, árabes y egipcios bajo una sola causa. No fue fácil. Nur ad-Din era un líder fuerte, devoto del Islam suní y convencido del deber de la yihad contra los cruzados, pero también era receloso del poder ajeno. Veía en cada subordinado un posible traidor. Por eso Yusuf se mantuvo discreto, siempre fiel, siempre útil y nunca amenazante. Entendió que, en un mundo donde todos querían ser sultán, el verdadero poder residía en volverse necesario. Y llegó entonces la oportunidad que cambiaría su vida para siempre. Egipto. Los fatimíes, de credo chií y antiguos enemigos de la ortodoxia suní, se hallaban en crisis. Su califato se tambaleaba y el caos interno abría la puerta a la intervención extranjera. Los cruzados ansiaban conquistar el Nilo. Nur ad-Din, temiendo un desequilibrio estratégico, envió a Shirkuh con un pequeño contingente a intervenir. Y con él, a Yusuf. Fue en esa campaña al sur, entre las dunas del desierto y las intrigas del Cairo, donde Saladino empezó a convertirse en algo más que un observador. Por primera vez, fue llamado a decidir, a liderar. Y cuando su tío murió repentinamente tras conquistar el poder en Egipto, todos esperaban una lucha por la sucesión. Pero no hubo batalla. Saladino fue nombrado visir, no por herencia, no por fuerza, sino porque había aprendido a estar listo cuando los demás aún dudaban. El Cairo, año 1169. La ciudad rebosaba intrigas como los pasillos de un palacio sin muros. El joven Saladino, apenas en la treintena, se encontró de pronto al mando de Egipto. Nombrado visir por el último califa fatimí,
Debía gobernar un pueblo cuya fe y cultura diferían profundamente de la suya. Era un extranjero suní en un reino chií, con un ejército dividido, un clero desconfiado y enemigos en cada esquina. Pero no titubeó. En lugar de imponer su voluntad con hierro y fuego, Saladino tejió lentamente una red de alianzas internas. Reemplazó a los altos cargos fatimíes con oficiales leales. Reorganizó el ejército. Refrenó el fanatismo sectario. Y sobre todo, esperó. Mientras Egipto se estabilizaba, Siria vivía tiempos oscuros. Nur ad-Din, ya envejecido y enfermo, desconfiaba del creciente poder de su vasallo en el Cairo. Algunos decían que planeaba reemplazarlo, otros que preparaba una ofensiva para reafirmar su autoridad. Pero la historia no le dio tiempo. En 1174, Nur ad-Din murió repentinamente, y el mundo musulmán quedó fracturado. El heredero legítimo era su hijo, un niño sin experiencia, rodeado de cortesanos codiciosos y generales ambiciosos. Las ciudades se dividieron. Damasco, Alepo, Mosul, cada una con su propio señor, su propia agenda, su propio miedo al ascenso de Saladino. Era el momento que Yusuf había esperado toda su vida. Pero no avanzó con violencia. Marchó hacia Damasco no como conquistador, sino como restaurador del orden. Juró lealtad al joven heredero de Nur ad-Din y prometió preservar su legado. No levantó su espada, hasta que sus enemigos lo obligaron a desenfundarla. Las rebeliones estallaron en Alepo. Los antiguos generales de Nur ad-Din se unieron contra él, acusándolo de traidor. En respuesta, Saladino desplegó una estrategia que definió su genio. En lugar de atacar las fortalezas más protegidas, rodeó a sus enemigos, cortó suministros, tejió acuerdos secretos con clanes locales y esperó el momento justo para golpear. Fue en la batalla de Harim, en el norte de Siria, donde consolidó su reputación como estratega. Allí enfrentó una coalición que incluía no solo a antiguos aliados de Nur ad-Din, sino también a cruzados de Antioquía y Trípoli. En un terreno pantanoso, los hizo avanzar con falsa confianza. Y luego los aplastó con una maniobra envolvente que dejó a sus adversarios sin escapatoria. Con esa victoria, el camino hacia Alepo quedó despejado. Pero Saladino no entró con arrogancia. Al llegar a la ciudad, ofreció términos honorables. No buscaba humillar, sino convencer. No deseaba arrasar, sino gobernar. Su poder ya no era solo militar, era político y, sobre todo, psicológico. Para el 1176 había logrado lo que pocos creían posible: unificar Egipto y gran parte de Siria bajo su mando. No por derecho, no por herencia, sino por voluntad, astucia y una paciencia que rayaba en lo sobrenatural. Los cronistas musulmanes comenzaron a llamarlo Al-Malik an-Nasir, el rey victorioso. Pero él aún no se coronaba, porque sabía que el verdadero trono no era un asiento, era una causa. Y esa causa, para él, tenía nombre: Jerusalén. Alepo, 1176. Las puertas de la ciudad se abrieron sin un asedio prolongado. Saladino no entró como invasor, sino como quien regresa a restaurar el orden que otros traicionaron. No hubo ejecuciones masivas, ni saqueos. Solo una proclamación clara: la unidad del mundo islámico comenzaba, y él sería su guardián. Pero no fue el fin de las intrigas, fue su inicio. Unificar Egipto y Siria era como unir dos ríos que habían fluido en direcciones opuestas durante décadas. Las tensiones religiosas entre chiíes y suníes aún ardían bajo la superficie. Los emires locales recelaban del creciente poder de Saladino. Las ciudades del norte seguían bajo influencia de fuerzas hostiles, y en Mosul, los herederos de Zengi aún soñaban con recuperar el trono. Saladino entendía que el acero era solo una parte del imperio. La otra era la legitimidad.
Así que inició una campaña tan silenciosa como poderosa. Se acercó a los juristas, a los poetas, a los cronistas. Financiaba escuelas, renovaba mezquitas, patrocinaba caravanas del Hajj. Donde sus ejércitos pasaban, dejaba no solo soldados, sino jueces, comerciantes y eruditos. La gente comenzó a hablar de él no solo como un conquistador, sino como un reformador. Sus enemigos se daban cuenta de que estaban perdiendo no solo territorios, sino corazones. En 1177 firmó alianzas clave con tribus kurdas del norte y emires árabes del sur. Reforzó su administración en El Cairo y estableció un sistema tributario estable. Donde antes había caos, ahora había ley. Donde antes había rivalidades, ahora había un objetivo común. Aquel mismo año, sin embargo, Saladino recibiría una lección dolorosa: la derrota en la batalla de Monguisar, a manos de un joven y enfermo rey cruzado, Balduino IV de Jerusalén. Sus tropas fueron sorprendidas, su línea rota y su ejército obligado a retirarse bajo el sol abrasador de Palestina. Fue un revés, pero también un recordatorio. El enemigo aún estaba fuerte y Jerusalén aún le esperaba. Lejos de rendirse, Saladino respondió con preparación. Redobló el entrenamiento de sus tropas. Construyó nuevas fortalezas en la ruta entre Damasco y el Nilo. Mandó fabricar catapultas, reforzar flotas fluviales y asegurar las rutas de suministros. Sabía que la guerra definitiva estaba cerca y que cuando llegara no podría permitirse fallar. Para el año 1182 había conseguido lo que ni Zengi ni Nur ad-Din lograron: una red sólida de lealtades desde el Alto Egipto hasta las montañas del Kurdistán. Pero su poder no se proclamó con coronas ni títulos. Se reveló en la confianza de los pueblos y en el miedo de sus enemigos. Porque más allá de sus ejércitos, lo que más temían los cruzados era su visión. Una visión que no buscaba solo vencer, sino transformar. A finales del siglo XII, el mundo tembló. Europa clamaba venganza. Palestina ardía. La caída de Jerusalén era más que una derrota militar. Era una herida abierta en el corazón de la cristiandad. Y en el centro de todo, el nombre de un solo hombre: Saladino. Desde la aplastante victoria en la batalla de Jatín, en 1187, Saladino había desmantelado casi por completo la presencia cruzada en Tierra Santa. Fue una obra maestra de estrategia. Atrajo al ejército enemigo hacia el árido interior, lejos del agua, bajo el sol implacable de julio. Cuando los cruzados, sedientos y desorganizados, intentaron abrirse paso, las fuerzas musulmanas los envolvieron con precisión quirúrgica. El estandarte de la cruz cayó, y con él, la confianza de Occidente. La noticia del desastre cruzó mares y montañas como un rugido. El Papa Gregorio X proclamó la Tercera Cruzada, una de las mayores movilizaciones de fuerzas cristianas jamás vistas. 3 coronas respondieron: la de Inglaterra, con Ricardo Corazón de León; la de Francia, con Felipe Augusto; y la del Sacro Imperio, con Federico Barbarroja. Era el choque inevitable. Mientras los cruzados se embarcaban hacia el Mediterráneo, Saladino se preparaba, no solo con hombres, sino con ideas. Fortificó Acre, reforzó los pasos montañosos, mandó a construir nuevas catapultas y torres móviles. Conocía bien a sus enemigos. Sabía que Ricardo era feroz, impetuoso, pero también calculador. Que Felipe era astuto, pero desconfiado. Que el orgullo occidental podía ser tanto una fuerza como una debilidad. El asedio de Acre marcó el inicio del enfrentamiento. Fue largo, brutal y desesperado. Las murallas resistieron, pero al final, la ciudad cayó en manos cruzadas tras años de combate agotador. Saladino, sin embargo, no se quebró.
No intentó una ofensiva directa, sino una guerra de desgaste. Emboscadas, sabotajes, hostigamiento constante. No buscaba destruir a Ricardo. Buscaba desangrar su avance. Las escaramuzas entre ambos líderes fueron épicas. La batalla de Arsuf, aunque ganada por los cruzados, no logró quebrar la resistencia musulmana. Ricardo y Saladino, tan distintos y a la vez tan similares, se enfrentaron no solo con armas, sino con respeto. Hay crónicas que narran cómo Saladino enviaba fruta fresca y nieve para aliviar la fiebre de su rival, cómo proponía treguas para cuidar a los heridos y cómo respondía con generosidad cuando prisioneros cristianos eran capturados. No era debilidad, era estrategia. Porque Saladino sabía que el verdadero poder no estaba en aplastar, sino en dominar sin odiar. La guerra no terminó con una victoria definitiva. Jerusalén no fue recuperada por los cruzados. Se firmó un tratado. La Paz de Ramla, en 1192, estipuló que Jerusalén permanecería en manos musulmanas, pero abierta a peregrinos cristianos. Fue una solución impensable para muchos, y una genialidad diplomática para ambos líderes. Ricardo regresó a Europa, y Saladino, aunque exhausto, se mantuvo firme. Había resistido la mayor cruzada de su tiempo, había salvado su capital espiritual, y lo había hecho sin perder su alma. En una época donde la crueldad era moneda corriente y la victoria solía ir acompañada de masacres, Saladino eligió otro camino. Tras la reconquista de Jerusalén, en el año 1187, muchos esperaban una venganza sangrienta. Pero Saladino sorprendió al mundo. En lugar de destruir a los vencidos, ofreció redención. Los ciudadanos cristianos que no podían pagar su rescate fueron liberados por él o por sus propios soldados, que renunciaron a su parte del botín para comprarlos. Mujeres, niños y ancianos fueron escoltados fuera de la ciudad, no perseguidos ni esclavizados. Era un acto impensable para los estándares de su tiempo. Y sin embargo, no fue un gesto aislado. Durante toda su campaña, Saladino mantuvo una estricta disciplina sobre sus tropas. Prohibió el saqueo indiscriminado, condenó los abusos, impuso la clemencia como código, incluso en medio del caos de la guerra. Esto no lo hizo débil, lo hizo inolvidable. Para los cruzados era el enemigo, pero también era un caballero. Ricardo Corazón de León, su rival más formidable, llegó a decir que ningún hombre había sido más noble en la victoria. Este sentido del honor no era una pose, era el reflejo de su fe. Saladino no era un monarca mundano, era profundamente religioso, pero no fanático. Veía en el Islam no una excusa para la conquista, sino una guía para gobernar con justicia. Financió escuelas, protegió a cristianos coptos en Egipto, defendió a judíos perseguidos y promovió el conocimiento en tiempos de guerra. En su corte, los libros valían tanto como las espadas. A sus ojos, el verdadero triunfo no era destruir al enemigo, sino transformar el mundo. Y eso lo distinguió de los grandes caudillos de su tiempo. Porque mientras otros buscaban la eternidad a través de monumentos o territorios, él sembró su legado en la conciencia colectiva, a través del respeto. Y fue precisamente ese respeto el que convirtió su nombre en leyenda. Detrás del mito, hay fragmentos de historia que aún laten entre ruinas, manuscritos y silencios. Pocos saben que Saladino no nació para gobernar. En su propia familia no era el más fuerte ni el más brillante. Su ascenso fue visto con escepticismo incluso por sus aliados, que temían que el joven visir del Cairo fuese solo un peón temporal. Pero fue precisamente ese subestimado perfil el que le permitió maniobrar con paciencia, evitando la atención directa de sus enemigos hasta que fue demasiado tarde para detenerlo.
La arqueología moderna ha revelado cartas, monedas y documentos que contradicen algunas de las versiones más populares. Por ejemplo, no todos sus actos fueron gloriosos. En ciertos momentos, Saladino recurrió a tácticas duras. Impuso tributos altísimos en regiones rebeldes, reprimió a sectas que amenazaban la unidad del Islam y ejecutó a espías sin juicio. No era un santo, era un líder enfrentado a la brutal realidad de su tiempo. Una de las verdades menos contadas es su compleja relación con el conocimiento. Si bien promovió la educación y apoyó a filósofos y científicos, también fue muy selectivo. Algunos textos considerados peligrosos por su contenido herético fueron prohibidos en sus dominios. Para él, el saber debía fortalecer la unidad, no sembrar división. Los historiadores islámicos medievales, como Ibn al-Athir o al-Makrizi, lo presentan como el defensor perfecto de la fe. Pero al comparar sus crónicas con los relatos cristianos y los registros bizantinos, aparece otra imagen, la de un político frío, brillante, que sabía cuándo ceder, cuándo perdonar y cuándo destruir. Y sin embargo, incluso sus actos más oscuros están envueltos en una lógica estratégica. Nada en su camino fue producto del azar. Cada ciudad tomada, cada tregua firmada, cada prisionero liberado, respondía a un propósito mayor. Lo más revelador es que Saladino murió sin riquezas. Cuando falleció en Damasco, en el año 1193, no dejó castillos personales ni tesoros escondidos. Apenas unas monedas, un caballo y una reputación tan sólida que sobreviviría al polvo de los siglos. En una época dominada por la ambición desenfrenada, su herencia fue distinta, una visión. Y aunque los imperios que construyó eventualmente se fragmentaron, su figura se mantuvo en pie, no como símbolo del poder, sino como símbolo del liderazgo justo. Cuando Saladino murió, no dejó palacios ni riquezas, solo un nombre y un ejemplo. Un líder que conquistó sin odio, que unificó sin destruir y que defendió su fe sin traicionar su humanidad. Mientras otros buscaban gloria en la sangre, él la encontró en la justicia. No vencía con el miedo, vencía con respeto. Hoy, siglos después, su figura sigue en pie, no por sus ejércitos, sino por su coherencia. Saladino no fue un mito, fue un hombre, y su legado nos obliga a preguntarnos, ¿el poder es solo conquista? ¿O puede ser también compasión? Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre los momentos y personajes que cambiaron el mundo, y si quieres seguir explorando la historia, puedes elegir tu próximo video, que de seguro te encantará. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima aventura histórica aquí en El Gran Legado.